Hey, buenos días. Hoy no va a haber alabanza porque andan tocaditas la garganta y yo sé que está pegando duro esto, ¿verdad? Así que oremos para que el Señor nos hable. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en este momento, queriendo, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones a través de esta enseñanza de hoy, Señor. A medida que estamos estudiando los encuentros contigo, Señor, que nosotros podamos encontrarnos con el verdadero Salvador que eres tú, Señor, puedas impactar nuestra vida, puedas tocar nuestros corazones y puedas convertir esos corazones orgullosos, esos corazones soberbios, esos corazones llenos de envidia, esos corazones llenos de tanta, Señor, maldad que hay, que seas tú quebrantándolo, Señor, que seas tú penetrando y que seas tú, Señor, sacando toda esa basura que hay dentro de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, cada día a vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Que nos ayudes, Señor, a andar como tú anduviste, manso y humilde, en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo donde nadie quiere buscarte, donde nadie quiere humillarse, donde nadie quiere poner la otra mejilla. Que seamos nosotros, Señor, aquellos pocos que estén dispuestos a dar, Señor, a poner la otra mejilla, Señor, a lavar pies, Señor, a servir, Señor, a amar, a perdonar, Señor, a poder ser esa luz y esa sal de un mundo, Señor, insípido y un mundo oscuro, Señor. Si por algo no nos llevaste cuando el día que nos encontraste y nos salvaste fue para dejarnos y que fuéramos luz, Señor, a aquellos que están en tinieblas, Señor. Bendice a tu pueblo con la palabra de hoy, que cada uno de los que logren venir a este lugar, Señor, podamos salir con un corazón transformado, Señor, a medida que escuchamos tu palabra, Señor, y que cada uno de los que estemos acá, Señor, que podamos ponerte en primer lugar sobre todas las cosas, Señor, que tú ocupes el centro de nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, el que te lleve toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a andar en este mundo de una manera, Señor, que podamos marcar la diferencia, Señor, que podamos ser diferentes a lo que el mundo es, Señor. Que pueda haber una diferencia marcada, Señor, entre un cristiano y un impío, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener misericordia también de aquellos que no te conocen, a poder ser pacientes con aquellos que aún no se han arrepentido, a que nosotros podamos, Señor, día con día, Señor, tengamos la oportunidad de hablar, Señor, sobre tu evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Que podamos ser pacientes así como tú lo eres con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y me pongo en tus manos para que seas tú usando mi boca, para que tu palabra llegue a su oído, pero que seas tú también llevando tu palabra a sus corazones, Señor. Porque mi voz puede llegar a su oído, pero tu palabra, tu poder puede llevarlo, Señor, hasta su corazón y puede transformar esos corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos encontramos en una serie de sermones que se llaman Encuentros con Jesús. Ya llevamos 2 sermones. Recuerdo que el primero, ¿cuál fue? Con Nicodemo. ¿Qué aprendimos de Nicodemo? ¿Qué aprendimos de Nicodemo? ¿Qué aprendimos de Nicodemo? Nicodemo, número 1, era un hombre prestigioso, un hombre de una reputación tremenda en la religión y en la sociedad, ¿verdad? Pero vemos que Nicodemo estaba tan lejos de conocer al Salvador que en el momento no pudo reconocerlo. Me imagino que se había ido pensativo, se había ido a su casa a meditar y a estudiar más la vida de Jesús de cerca. Pero pudimos llegar a la conclusión, según la Biblia, que Nicodemo, al pasar el tiempo, fue conociendo a Jesús. Y entonces podemos aprender de Nicodemo que muchas veces podemos estar engañados con la religión, creyendo que somos salvos o creyendo que conocemos a Jesús, y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta si en verdad conocemos a Jesús o no lo conocemos, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante como cristianos que nosotros podamos escudriñarnos y hablar con Jesús cada mañana, cada noche, y preguntarle: si en verdad, Jesús, te conozco y en verdad mi nombre está en el libro de la vida, por favor ponlo en mi corazón. Y si no, que seas tú también inquietándome y que seas tú revelándote a mi vida
Porque yo no quiero el día de mañana estar delante de tu presencia y que tú me digas nunca te conocí. Es importante que nos escudriñemos y podamos hacernos exámenes espirituales a nosotros mismos de que si en verdad estamos en los caminos del Señor, porque el caminar cristiano es algo que, un camino estrecho, no es un camino ancho donde nosotros queremos hacer lo que se nos plazca. ¿Ven? No es así. Ahora, sí, yo siempre siempre cuando pregunto al Señor que dónde estoy, en qué nivel espiritual me encuentro, a menudo pues el Señor pone en mi corazón, ok, tú puedes examinarte tú mismo. ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a llamar a tus hermanos? A tener comunión, a congregarte. ¿Cuánto tiempo dedicas para meditar en aquellos que de verdad necesitan? Entonces, cuando llego a la conclusión, quizás del 1 al 10, quizás no llego ni al 2 ni al 3, me doy cuenta, Señor, de verdad que necesito de crecer, desarrollar una madurez espiritual donde yo pueda conocerte y pueda llamarte Señor, porque el llamar a Jesús Señor no es solo de la boca hacia afuera. Cuando alguien llama Señor a alguien, es que tú eres mi Señor y mi vida te pertenece, mi tiempo te pertenece, mi dinero te pertenece, todo te pertenece. Ahora, yo no puedo planear todo en mi vida alrededor de mis necesidades, de mi tiempo, sino cómo tengo que planear yo, con el tiempo de Dios, a la voluntad de Dios, a los planes de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando llamamos Señor a Jesús, tenemos que saber lo que estamos diciendo, porque Jesús dijo, en aquel entonces muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre. Ahora, yo sé que a menudo nosotros, o los cristianos, el término Señor lo conocemos, porque le decimos Señor muchas veces. Lo triste es, y en lo que he estado meditando mucho sobre estos años que llevo de cristiano, es que si yo le digo Señor, Señor, mi amo, mi dueño, ¿sí o no? Entonces yo digo muchas veces, ¿por qué yo giro o porque yo decido muchas cosas en mi vida que no es como mi amo desea? Porque el esclavo está llamado a complacer ¿a quién? Al amo, y hace lo que su amo ordena. Pero yo puedo ver muchas veces, y no hablo por usted, hablo en mi vida, que a menudo hago cosas que no van de acuerdo con la voluntad de mi amo. Entonces puedo medir del 1 al 10 cómo estoy espiritualmente, cómo está mi dominio propio, cómo está mi amor hacia el prójimo, cómo está mi servicio en la iglesia, en las cosas del Señor, cómo está, ¿qué más? ¿Cómo está mi ofrenda? ¿Cómo está? No hablar de diezmo porque no hay ofrenda, porque muchos se ofenden, pero hablemos de la ofrenda al Señor, de lo que tú recibes, cuánto invierte en el reino de Dios. Amén. El hecho de que no pidamos ofrendas ni pidamos diezmos no significa que no estamos de acuerdo con los temas financieros del Señor que muchas veces tocó. Estamos a favor de eso, porque ¿cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo se sostiene la iglesia? No le pedimos a la gente, no, que la misma iglesia se sostiene, ¿sí o no? No vamos a ir a pedirle a una persona que no conoce a Dios porque nos va a salir. Entonces la misma iglesia sostiene a la iglesia. Entonces, ¿cómo estoy yo con mi relación con el Señor? ¿De qué manera yo estoy apoyando? ¿Qué más? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Cómo está mi paz interior y mi paz exterior con los demás? ¿Busco el ambiente de paz o si no, o me pongo como los demás? Dime qué te diré. ¿Me quedo callado cuando tengo que callarme o hablo sin importar lo que vaya a salir, el veneno que vaya a salir? Todas esas cosas. Mi mansedumbre. ¿Cómo está mi mansedumbre? Puedes evaluarte cada noche que vayas a acostarte y decir, Señor, del 1 al 10, ¿cómo viví mi día hoy? ¿Cómo lo viví? ¿Sí o no? Entonces, el Señor te va a revelar por medio de su Espíritu Santo y te va a decir, ve el fruto del Espíritu. Lee Gálatas y te va a decir que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. ¿Cómo está mi gozo? ¿Cómo está nuestro gozo? ¿Cómo está nuestro gozo, de verdad? Nos gozamos cuando las cosas van bien, aleluya. Nos gozamos cuando las cosas van mal, no. Y entonces,
¿Mi gozo depende de las circunstancias o depende de lo que he conocido a quien conozco a Dios? Porque el gozo de Jesús no dependía de las circunstancias. El gozo de Jesús no dependía de que estaba en una cruz. El gozo de Jesús no dependía de que, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Amén? El gozo de Jesús dependía de que él quería hacer la voluntad de su Padre. Jesús le complacía obedecer en todo a su Padre. Yo sé que para nosotros es molestia obedecer al Señor, porque conlleva a limitarnos y a sacrificar muchas cosas a este mundo que al final nos llena, nos complace la carne, y entonces es difícil. Es difícil. Yo no estoy parado detrás de este madero para decir que yo lo hago perfectamente. No, quizás usted lo hace mejor que yo. Si yo estoy acá, no es porque yo me elegí, sino porque quizás así lo quiso el Señor. Y muchas veces le he dicho, ¿por qué no elegiste a otro? Yo no tengo la madera para esto, no tengo el carácter para esto, no tengo la madurez para esto. Pudiese haber llamado a otro. Pero entiendo que la misericordia de Dios fue así, que su voluntad fue así, que sus planes fueron así. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pedir perdón y decir, ok, Señor, ayúdame a ver que tu voluntad es perfecta, que es agradable y es buena, ¿verdad? Entonces, podemos ir viendo en los encuentros cómo esta gente chocaron con Jesús y la vida les fue cambiando, ¿verdad? El encuentro de hoy, bueno, ¿y el segundo encuentro cuál fue? ¿Quién se acuerda? Correcto, Alexín, la mujer samaritana. ¿Qué aprendimos de la mujer samaritana? ¿Qué aprendimos de la mujer samaritana? ¿O qué? ¿En qué impactó en mi vida el tema de la mujer samaritana? Que la mujer samaritana iba buscando cómo llenar su sed espiritual y física. Pongámoslo espiritual. Iba buscando en persona, en marido, en tener relaciones. Quizá este me va a respetar, quizá este me va a dar mi lugar, quizá este es el que me va a querer, se va a quedar conmigo para siempre, quizá este es el que me va a mantener, ¿verdad? Ella iba buscando llenar un vacío tan grande que solo Dios puede llenar. Y se le presentó en ese momento la oportunidad de saciar su sed espiritual, y esa agua de vida que sacia toda sed espiritual. ¿Cuál es? Cristo, ¿verdad? Se le presentó y no desaprovechó la oportunidad. Vemos a Nicodemo, que fue un poco más tarde, y así pasa en los cristianos muchas veces. Unos vienen rápido, otros van poco a poco, ¿verdad? Vemos a la mujer samaritana que fue de un solo, le impactó, Dios entró en su corazón, el evangelio fue predicado por ella por primera vez en Samaria, y la mujer, muchos escucharon por su testimonio. Y me lleva esto a un punto que no estaba en mi agenda, pero sí quiero decirlo, que ahorita Dios lo puso en mi corazón, que cuando Cristo entra en mi corazón, hay un deseo de predicar la palabra del Señor, ¿sí o no? Hay un deseo por compartir lo que Dios me ha dado. Amén. Tiene que haber ese deseo de compartir aquello con lo cual Dios me sacó, me llenó, y no solo contar mi testimonio, porque ella con su testimonio, ¿sí o no? Ella fue predicando a través de ¿cómo? De su testimonio. Vengan a ver, conocí a alguien allá que me dijo todo cuál era mi vida, ¿verdad? Y entonces a través de mi testimonio yo puedo ir predicando y haciéndole saber, bueno, yo conocí a alguien, esa persona me salvó, me libró del vicio, me libró, por ejemplo, de la fornicación, me libró del adulterio, me libró de esto, de la droga, me libró de la depresión, de la ansiedad. ¿Y quién es esa persona? Jesús. ¿Verdad? Usted puede darle así a alguien y te van a preguntar, bueno, ¿tú vives perfectamente? No, hay problemas, pero ahora es muy distinto. ¿Qué cambió? Que mi problema se lo entrego a Jesús, ¿verdad? Que yo confío que Él está en su trono, que Él está a la diestra de Dios, y diciendo, mira, Oscar Steven, viene a mí, ayúdalo, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Dios no te libra de los problemas, pero sí te asegura que ahí estará Él contigo para ayudarte en cada circunstancia. Hoy el encuentro número 3 es importante como los anteriores, pero en el de hoy miraremos en acción, número 1, la sabiduría de Dios, que es importante para vivir en un mundo lleno de necedad, ser sabio, amén. La misericordia de Jesús y su perdón, amén. Y el encuentro de hoy debería darnos confianza de acercarnos a Dios cuando pecamos,
¿Ven? Porque a menudo cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos del Señor. ¿Sí o no? Pasó en mi vida y pasa en usted. Pasa en los cristianos normales. ¿Ven? ¿Qué pasa? Nos alejamos del Señor. Yo recuerdo cuando inicié mi caminar con el Señor, que por 3 meses estaba en fuego y después de 3 meses me fui un cumpleaños mío, 23 de abril, a tomar. Y ahí yo me sentí desbaratado. Yo dije, se acabó este juego para mí. Yo nunca más vuelvo a esto porque la vergüenza de llegar y la gente, ¿qué va a decir? Dígame si Satanás no entra por ahí. Dígame usted, desmiéntame esta mañana, si el diablo no va a entrar por ahí, la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué dirán los demás? ¿Cuáles son las 2 cosas trágicas o miserables que yo siempre digo en la vida? Vamos a ver si me prestan atención. Ya vamos a cumplir 1 año, el 28 de julio, predicando acá. Yo repito mucho esto. Hay 2 cosas miserables en la vida. Número 1, morir sin Cristo. Número 2, vivir de la opinión ajena. Vivir de lo que digan los demás. Entonces, cuando cometemos pecado, el Señor no quiere que te alejes. Él quiere que sepa que tiene un abogado en los cielos. Y Él lo dice, abogado tiene. No te vayas. No dejes que la opinión o que te juzgue te daño, te aparte de mí. Al final yo sé que tú eres carne, que tienes carne todavía. Yo sé que estás ahí. Amén. Entonces el encuentro de hoy nos debería dar esa confianza de acercarnos a Dios cuando cometemos errores, cuando cometemos pecados. Debemos acercarnos a Dios con plena confianza y pedir perdón a Él. Amén. Entonces, ¿qué más? Nos daremos cuenta, miren, en el encuentro de hoy nos daremos cuenta de cómo el enemigo o cómo los enemigos de Jesús buscaban la manera de atraparlo, de matarlo, de llevarlo al juicio, de condenarlo. Y ellos, los fariseos y los escribas que seguían a Jesús, pero no porque querían escuchar sus enseñanzas o no para aprender, sino para buscar la forma como Jesús se equivocara, dijera algo malo o dijera algo que fuera en contra de la ley y matarlo. Ellos buscaban la manera cómo hacerlo quedar mal con el pueblo. Entonces, en el encuentro de hoy miraremos cómo la sabiduría de Dios o la sabiduría de Jesús entra en juego en medio de una trampa que le ponen los fariseos y los escribas a Jesús. Entonces nos debe servir a nosotros cómo salir cuando el diablo pone trampa en nosotros, ¿verdad? Porque el diablo anda buscando cómo hacernos caer todo el tiempo. Él no descansa para nada. Anda buscando cómo hacernos tropezar y va a usar medios, va a usar televisión, va a usar cualquier cosa, va a usar personas, va a usar amigos, va a usar gente en la iglesia para hacerte caer. Como usó a Pedro con Jesús para hacerlo que no fuera a Jerusalén, ¿se acuerdan de eso? Entonces va a usar a mucha gente. Y en los religiosos de la época de Jesús buscaban la manera de atraparlo y matarlo, pero no podían. Los escribas y los fariseos seguían a Jesús, como le decía, solo para buscar un defecto en él, una falta en que justificara llevarlo ante Pilato, ante la autoridad romana y matarlo, ¿verdad? Bueno, y en esta ocasión le traemos el encuentro de la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Sin más preámbulo, vamos para allá. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. No sé en su Biblia cómo sale, pero en la mía sale la mujer adúltera y sale el versículo 53 del capítulo 7. No sé si en la suya sale igual, pero en la mía sale así, porque dice el versículo, poneme, Víctor, por favor, el capítulo 7,
versículo, el último, el 53. Porque en el mío salen juntos el 53 y el 1. No sé si en su Biblia sale igual. Cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Entonces está conectado con el versículo 1. Y después dice el versículo 1 del 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Subraya la palabra Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces los fariseos y los escribas vienen, le traen una mujer a Jesús que supuestamente había sido atrapada en el mero acto del adulterio. Y digo supuestamente porque vamos a ir viendo los errores o la trampa en que querían hacer caer a Jesús. Dice que ellos hallaron una mujer, pero antes de eso Jesús estaba, el versículo 52, donde cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Mire qué tremendo. Y uno puede decir: ¿por qué está esto ahí? Porque Jesús, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que hacían de agradecimiento, de gratitud por todo el cuidado que Dios tuvo con el pueblo judío en el desierto, era una fiesta también relacionada con el tiempo de la cosecha. Entonces la fiesta de los tabernáculos estaban en el último día. Jesús predicó, usted lo puede ir leyendo en el capítulo 7, es bien largo, pero dice 53, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, no le dice nada de esto. Cada uno de los que aprendían, de los que se lucraban de Jesús, de los milagros, de las enseñanzas, se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, Jesús no tenía casa. ¿Se acuerda cuando aquel discípulo quiere seguir a Jesús? ¿Y qué le dice Jesús? Las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y aquí es evidente esto. Cada uno se fue a su casa a dormir tranquilamente. Y Jesús se fue al monte de los olivos a dormir o a orar o a estar en comunión con Dios, pero se fue al aire libre. Nadie le dijo: Jesús, vete conmigo a mi casa. Nadie se acordó del maestro que estaba enseñando. Nadie prestó atención que a dónde iba a dormir Jesús. Tal vez Jesús salió, pero aquí dice que cada uno se fue a su casa y después Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Verdad? Se lucran de él, lo seguían por los panes y por los peces, lo seguían por los milagros, lo seguían por lo que él hacía, por la fama. Otros querían ser discípulos de él por la fama, porque ya era famoso Jesús. Y entonces, pero a la hora de ayudarlo o sembrar en su ministerio, no había ninguno ahí. El caso es este: que Jesús vuelve en la mañana a la ciudad. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino otra vez. El pueblo que se había ido tranquilamente un día antes de su casa, regresa al pueblo por la mañana y sentado él les enseñaba. Una vez más Jesús enseñando, ¿verdad? Una vez más Jesús enseñando.
Ahora, dice que le traen una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y los fariseos y los escribas que conocen la ley, ellos sabían que la ley de Moisés decía que si alguien era sorprendido en el adulterio, tenían que morir por la vía de la, ¿cómo le llaman? Lapidación. Tenían que morir por esa vía. Tenía que ser apedreado. Y entonces, ahora recuerde que todavía estaba bajo la ley. Jesús no había muerto, ni había tampoco resucitado. El pacto, el nuevo pacto no se había dado. ¿Me está copiando? Todavía estamos bajo la ley aquí. Jesús no ha muerto, Jesús no ha resucitado, no se ha firmado el nuevo pacto. Todavía están bajo la ley. Entonces, esta es una pregunta trampa que hacen a Jesús. Jesús, ¿qué vas a hacer? Esta mujer fue sorprendida con otro hombre, que no era su esposo. Y la ley de Moisés dice que hay que matarla. ¿Y cómo? Apedrarla. Es algo normal que está pasando, lo que está pasando aquí, porque la ley lo dice. Y hay que respetar la ley. Entonces, pareciera como que todo lo que está marchando en ese momento, está el público aprendiendo de Jesús, mucha gente, Jesús sentado en medio enseñando, y de repente aparecen los fariseos, los escribas, que conocen la ley y que su intención es atrapar a Jesús y matarlo, y se les presenta la oportunidad de oro para ellos. Agarran a esta mujer y la ponen ahí. Ok, es normal, digo yo, porque la ley decía que el adulterio se castigaba con la lapidación. Hay que matarlo. Esto es tremendo, ¿no? ¿Qué va a hacer Jesús? Pensando en el contexto era normal, estamos bajo la ley todavía. Pero hay alguien predicando la gracia, predicando la misericordia, predicando el perdón, y ese alguien es Jesús. Pero ahora tiene un tema difícil porque tiene que cumplir la ley y aplicar la gracia. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Obedece la ley o aplica la gracia? Si Jesús violaba la ley, su reputación iba a bajar. Su credibilidad iba a bajar. ¿Saben por qué? Porque el pueblo judío era bien temeroso o bien obediente, o ellos creían en la ley de Moisés. Y los fariseos eran uno de los que procuraban que se cumpliera la ley. Entonces Jesús no podía quedar mal ahí. No podía quedar mal. Entonces los fariseos y los escribas se ponen de acuerdo y le ponen en una situación que para ellos era difícil, o en sus planes creían que Jesús iba a caer. Ahora sí lo atrapamos, han dicho. De esta no se sale. De este maestrito no se sale. ¿Cómo se va a salir de esta? Está difícil. Pero Jesús, que es la sabiduría de Dios encarnada, se toparon con el hombre equivocado esa mañana, ¿verdad? Se toparon con la sabiduría de Dios. Aquel que todo lo conoce, aquel que sabe lo que estás pensando ahorita, aquel que sabe tu pecado de hoy en la mañana, aquel que sabe de tu ira de hoy en la mañana, de tu enojo, de tu chisme, de tu mentira. Él lo sabe todo. Y Él sabe la intención de estos individuos. Y es como que le preguntaran a Jesús: ok, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir en contra de la ley o vas a ir a favor de la ley? Y Jesús no responde nada. Y le decían: pues Jesús, ¿qué vas a hacer? Responde. Pues la ley de Moisés dice que la mujer adúltera hay que matarla. ¿Y tú qué dices? ¿Y qué hacía Jesús? Contéstenme, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Estaba escribiendo Jesús. ¿Qué escribía? Saber, no lo dice la Biblia. Pero hay muchos que dicen que escribía los pecados que estaban ahí. Otros dicen, es que Jesús escribía lo que le iba a decir a ellos. No sabemos, no lo revela la Biblia, ¿verdad? Entonces no podemos estar diciendo esas cosas. Pero sí sabemos porque Jesús estaba escribiendo, y es el único pasaje de la Biblia donde dice que Jesús escribió, ¿no? Y el deseo de ellos era que Jesús fuera en contra de la ley de Moisés. Ellos sabían que si Jesús violaba la ley o saltaba la ley, Jesús fallaba en un punto de la ley, tenían todas las herramientas para llevarlo a juicio y matarlo. Para ellos era la situación perfecta. Pero como les digo, se toparon con el hombre equivocado. Y ellos lo intentaron con la moneda. ¿Recuerdan de la moneda?
¿Qué le preguntaron sobre la moneda? Es lícito pagar impuestos Al César. Da al César lo que es del César, que lo que te dio el César. Lo intentaron con el bautizo de Juan y nunca lo pudieron atrapar. ¿Cómo vas a atrapar a Dios? ¿Cómo lo ibas a atrapar? Entonces, ¿pero por qué decimos que era una trampa? Pues tenemos que leer primero la ley de Moisés para ver qué decía la ley y para entender este caso que pareciera difícil, porque a ver qué va a hacer Jesús. Tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24, a ver qué dice la ley, porque Jesús, como un abogado y como un defensor, tiene que conocer la ley, ¿sí o no? Doña Gloria, para defender un cliente, ¿qué tiene que hacer? Conocer la ley. ¿Qué dice la ley? Entonces Jesús, que conoce la ley y que se encuentra con unos fiscales tan tremendos, conocen la ley, ellos supuestamente ellos, pero son tramposos. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. ¿Qué dice la ley? Primer punto acá, déjenme ahí, Víctor, por favor. ¿Qué dice la ley? Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice después? Ok, ¿y aquí quién estaban? ¿Estaban ambos? ¿Quién estaba ahí? Solo la mujer. Primer punto que van en contra de los fariseos y los escribas. Solo la mujer. Allá va ganando Jesús. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Siguiente. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Ok, la ley lo dice. Ambos deben de morir por medio de la lapidación. Pero vemos aquí el primer punto. ¿Y el hombre qué pasó? No estaba el hombre. Solo llevaron a una mujer. Y para que haya cometido adulterio, tiene que ser dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer. Y solo estaba la mujer ahí. Por eso le digo, era un caso trampa para Jesús. Y Levítico 2:10, que dice lo mismo: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y el adúltero y la adúltera serán muertos. Serán muertos. Y usted puede leer los siguientes versículos de esto en su casa y va a ver que qué celoso es Dios con la ley o con el pecado. Póngame el 11 de eso, por favor. Sigamos ahí. Sigamos ahí. Ahí donde está, seguí. Versículo 11. Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciera a Jehová. Víctor, estamos en Levítico 20:10. Levítico 20:10. Y me pones el 11, por favor. Ok. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Siguiente. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. ¿Se da cuenta que hoy en día es muy común esto? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa esto? Siguiente. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ¿pasa o no pasa esto? Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Siguiente. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataré a la bestia. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Siguiente. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto será muerto a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. El punto es esto, que hoy en día todas estas cosas que hemos visto en la ley de Moisés, hoy en día
Se practica, hoy en día se practica. Y cuando yo estaba leyendo esto, se venía algo a mi mente y yo decía, qué tremendo que es la gracia del Señor. Porque con cada pecado que cometemos, deberíamos de morir, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué decía la ley? Mátalos, quita el mal. ¿Te imaginas? Por lo menos, ¿cuántos hombres hoy en día son infieles a su esposa? ¿Cuántas mujeres hoy en día son infieles a sus esposos? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo tiene que morir? Lapidado. Entonces, ¿te imaginas que hoy en día fuera así? ¿Crees que quedaría hombre sobre la tierra? ¿O crees que tal vez no fueran infiel por temor a que fueran matados? Pero eso era la ley. Entonces la gente obedecía, ¿por qué a veces? Por temor. Pero no un temor a Dios, sino un temor a ser matado. Y la ley nunca fue del propósito de alejarnos de Dios, sino acercarnos a Dios. Fue un beneficio. Pero los fariseos usaban la ley para más bien alejar a la gente de Dios. Pero volvamos a los juzgados, donde estamos. Entonces la ley decía que si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán muertos, ¿verdad? Ahora, aquí está la primera pregunta. Si esta mujer cometió adulterio, ¿dónde está el hombre? Porque la ley decía que ambos debían de morir. Pero los fariseos y los escribas se ponen de acuerdo y llevan a esta mujer. No sabemos qué pasó con el hombre. Por eso yo dije, no sabemos si el hombre existió. No sabemos si solo al final el objetivo era hacer caer a Jesús. El hombre no estaba, no sabemos si era un hombre de reputación, un hombre en la sociedad, era parte de ellos, no sabemos quién era. O no sabemos si el hombre pagó por debajera. 30 monedas no sabemos. No sabemos qué pasó. Pero sí sabemos que ellos estaban requete mal. Que la única intención era hacer caer a Jesús. ¿Verdad? No sé, a lo mejor era mentira porque al final ellos querían atrapar a Jesús. Sus intenciones eran obligar a Jesús a que se apartara de su oficio, de predicar la gracia también. Es que le decimos, era una pregunta trampa. Si Jesús decía, bueno, hay que matarla, inmediatamente Jesús se miraría como una persona cambiante, porque vemos a Jesús predicando sobre la gracia, sobre la misericordia, sobre el perdón. Y hay mucha gente ahí. Dice que cuando leímos y vinieron multitud a él, porque multitud lo seguían, lo escuchaban. Hay mucha gente ahí. Y estos llevan con la mujer ahí. A ver, todo el mundo estaba a la expectativa. ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? Si Jesús decía, mátala, porque así dice la ley, entonces Jesús se miraría como una persona cambiante, de doble ánimo, de doble pensar, porque iban a decir, ¿y cómo es que predica sobre el amor, el prójimo, sobre el perdón, sobre la misericordia? ¿Verdad? Número 2, si Jesús les decía que tenía que morir, o Jesús decía, ok, tenía que morir, pues se metía en problemas con los romanos. ¿Por qué? ¿Por qué se metía en problemas con los romanos? Porque los judíos no podían condenar a muerte a nadie. Ellos podían llevarlo, ellos podían levantarle falso testimonio o ver o llevarlo ante las autoridades romanas, y los romanos eran los que dictaban sentencia. Entonces, si Jesús decía hay que matarlo, número 1, se metía en problemas con los romanos. Y tenían ya la oportunidad que ellos querían para llevar a Jesús delante del César o de Pilato. Y aquí está, ha sentenciado a la mujer y él no puede. ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no está conmigo en esta parte? Roma gobernaba a los judíos y los judíos no podían hacer sus propios juicios sin que Roma les diera el visto bueno. ¿No me creen? Juan 18:31. Juan 18:31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a
a nadie. Esto es el caso de Jesús. Llevan a Jesús de Pilato y como Pilato no haya nada defectuoso en Jesús, ninguna culpa por qué matarlo, Pilato les dice: tomadle ustedes y juzgarle según sus leyes. Y los judíos les dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces se da cuenta por qué Jesús tampoco podía decir matarle, no podía decirle matarle. Y por otro lado, si Jesús decía no hay que matarle, inmediatamente decían: ok, Jesús va en contra de Moisés, Jesús va en contra de la ley, porque la ley manda matarlo. ¿Se da cuenta que estaba complicada la cosa? Para mí, para ustedes estaba complicada, pero para Jesús no. Pero sí estaba complicado. Por eso digo, ellos pensaron: ok, lo atrapamos, quedó atrapado, ¿cómo va a salir de aquí? Si Jesús decía no hay que matarle, perdónale, inmediatamente lo ponían en contra del pueblo y lo ponían como que viola la ley de Moisés, ¿verdad? Porque Jesús no vino a violar la ley de Moisés, él vino a cumplir la ley. No podía, y él cumplió la ley, entonces no podía saltarse la ley, porque no era lícito eximir a los que la ley condenaba, no era lícito. Entonces Jesús no podía eximir, ¿verdad? En resumen, si Jesús hubiera ignorado la ley de Moisés, habría perdido su credibilidad y se hubiera aceptado juzgarla. Número uno, su reputación de hombre piadoso y perdonador habría sido cuestionada. Y lo otro es que Jesús no tenía autoridad terrenal para juzgar todos estos casos, porque el reino de Dios y donde Él va a ser juez no era todavía. Él se presenta como juez, sí es juez, como abogado es abogado, como rey es rey, pero Él no tenía la autoridad para juzgar este caso, porque vemos en otra ocasión a Jesús le respondió a una persona que le pide que intervenga en una disputa sobre una herencia. ¿Se acuerdan? Sobre una herencia. ¿Qué le dice Jesús? ¿Quién has puesto como juez o como partidor? No, no vine para esto. Él vino a predicar, Él vino a dar su vida para salvar, Él vino por un nuevo pacto, a sellar un nuevo pacto, pero Él todavía no era juez ni podía juzgar, y había unas autoridades terrenales para esto. Y él se sujetó a todo esto, ¿sí o no? Darse lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo mío es lo espiritual, lo mío es cambiar tu corazón, porque el problema de esto es el corazón. La disputa entre la herencia era de dónde, del corazón, ¿sí o no? Del corazón. Y entonces, ya tenemos el punto número uno, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de este punto? ¿Está siguiendo? ¿O no se me entiende nada? No, dice usted. Estamos entendiendo hasta dónde vamos, o repasamos, porque quiero que quedemos bien claros. Entonces tenemos el primer punto acá. La ley decía que ambos deben de morir, ¿verdad? Pero los fariseos y los escribas solo llevan a una parte, que es la mujer. Quizás eran machistas, quizás querían hacer caer mal a Jesús, porque no estaba cumpliendo con el protocolo, con el procedimiento que conllevaba un juicio, ¿verdad? Entonces querían hacer caer a Jesús. Y tenemos los otros puntos, que si Jesús decía mátalo, pues número uno, se metía en problemas con los romanos, porque no podía sentenciar a muerte. Número dos, podía violar la ley de Moisés, estaba en problemas. Entonces tenemos el primer punto. El segundo punto es que no había un procedimiento para juzgar, no era el procedimiento para juzgar a alguien o a la mujer en ese caso. Tenían que ir a las autoridades designadas y llevar a cabo un juicio decente como mandaba la ley, ¿sí o no? Jesús no era la autoridad competente para ese momento. Entonces, ¿para qué la llevan a Jesús? Para atrapar a Jesús nada más, ¿verdad? Ellos tenían que ir a las autoridades designadas para esto. Si en verdad la hallaron, llevar a la mujer y llevar al hombre a las autoridades, al juicio, y tenía que haber testigos y tenía que haber alguien que juzgara la sentencia, alguien que dictara la sentencia. Y esto, por lo menos en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15 al 19.
¿Qué dice? No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esta es la ley, este es el procedimiento, cómo se debería llevar a cabo un juicio y cómo se debería de dictar sentencia. Tenían que haber de 2 o 3 testigos que habían visto. Mi pregunta es, ¿dónde estaban los testigos aquí? Ellos llegaron, que supuestamente, ellos no lo vieron. ¿Dónde están los testigos? Y esto, presten mucha atención, porque esto es bien interesante. ¿Dónde están los testigos? Siguiente. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, vaya prestando más atención, escuche bien. Dice que 2 o 3 testigos eran válidos, ¿verdad? Y lo otro es, si alguien llegó, un testigo es falso. Siguiente. Entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultara falso y hubiera acusado falsamente a su hermano. ¿Usted se da cuenta de todo lo que estos individuos estaban planeando contra Jesús? Nada de esto estaba siguiendo. No había nada de esto. No estaban siguiendo el protocolo, no estaban siguiendo las reglas. Siguiente. Entonces haré aquel como él pensó hacer a su hermano y quitará el mal de en medio de ti. Esto es bien tremendo. Y ahora te va a preguntar, ¿qué tiene que ver con esto? Lo que está pasando. Porque que están llevando a una mujer delante de Jesús y le están diciendo maestro. Ahora le dicen maestro no porque lo quieren respetar como maestro, porque no lo respetaban a Jesús. Le dicen maestro como en forma de burla, ¿verdad? Porque no lo miraban como maestro. Ellos ni creían, solo querían atraparlo y matarlo. Ahora, pero como ellos no podían matarlo, buscaban la forma cómo llevarlo ante el César, ante la autoridad romana, si no, ¿qué tiempo hubieran matado a Jesús ellos? Por eso es que usted ve que les costó hallar una forma de matarlo, ¿verdad? Y entonces, vemos el caso acá. ¿Dónde están esos 2 o 3 testigos de que vieron de que la mujer estaba con otro hombre que no era su esposo en el pleno acto del adulterio? Ahora, esta gente está en problema, porque también la ley decía que si los testigos eran falsos o estaban levantando calumnia o ese falso contra tal, ellos merecían lo que a quienes estaban deseando que la mataran. Ellos merecían matar a pedrada. Entonces se da cuenta que están en problemas y se da cuenta por qué Jesús conocía lo que ellos venían planeando. ¿Y qué sabemos si ellos mismos, uno de ellos eran parte de eso? ¿Verdad? Versículo 6 de Juan, donde estamos, Juan 8. Habíamos quedado en el 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Escucha qué tremendo que son. La ley no decía eso. La ley decía muchas cosas, pero no decía, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Dice así la ley. No era ambos que decían. Ellos creo que estaban tocando con alguien que no sabía. No, Jesús sabía. Se fijan lo importante de conocer la palabra de Dios. Porque el diablo muchas veces se te va a presentar como alguien piadoso, como ángel de luz, como mostrando como esto dice la ley, esto dice la Biblia. La Biblia dice que todo te es permitido, entonces hazlo. No, pero también dice, no todo me edifica. Amén. La Biblia dice que Jesús comenzó con pecadores. Pero ¿qué dice la Biblia también? Jesús los convirtió. Y Jesús se acercaba a ellos, ¿para qué? Para convertirlos, para cambiarle su vida, como Zaqueo, que era publicano, como la prostituta, como quien más, la que tenía 7 demonios,
y toda la convirtió. Pero también la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces seamos sabios en poder discernir esto, porque ellos dicen, mira Jesús, la ley dice que en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. No dice el caso como ambos. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Qué tremendo. Y estaba leyendo el comentario de Juan Calvino sobre este capítulo y él dice esto: con esta actitud Jesús pretendía, más bien sin hacer nada, mostrar cuán indignos eran de ser escuchados. Cuán indignos eran de ser escuchados, porque era una necedad lo que la llaman bien. Escuchar estos necios, vienen de nuevo estos necios con su necedad, ¿verdad? Y dice después, como si alguien mientras otro le habla, le da en la espalda y se pone a hacer dibujo en la pared o a silbar, ignorándolo. Por un momento Jesús se quedó callado, como quien dice, palabras necias, oídos sordos. Amén. ¿Usted sabe cuántas veces es mejor quedarse callado delante de un necio? A menudo aconsejo, quédate callado. Al final, cuando te quedas callado, la otra persona que no te le quedaste callado se va a sentir ofendido, se va a sentir culpable, la conciencia lo va a acusar, como a esta gente. Vamos a ver más adelante cómo la conciencia los acusó. Gana más quedarse callado. Imagina, estos tipos ya era demasiado su necedad. Y Jesús, ¿para qué voy a enfrentar a esto? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Sabes cuántas veces es mejor guardar silencio y no darle gusto al adversario? Él quiere llevarte a ese punto. Versículo 7. Como insistieron en preguntarle, como insistían, pero Jesús, ¿qué vas a decir vos? Te vas a quedar callado. No sé qué les más decían. Habla, pero ¿por qué te quedas callado? ¿Te imaginas a esa gente con todo el público ahí? Este es su maestro que no sabe responder esta pregunta. ¿Qué va a hacer? Entonces ellos insistían. Al tanto insistir, Jesús responde. ¿Qué responde Jesús? El que esté sin pecado entre ustedes, agarra la piedra y hazlo tú. ¿Acaso la ley no dice así? No dice la ley así. Hazlo como manda la ley. Ok, dice, si ustedes no vienen con la ley, pues sigan como dice la ley. ¿Qué decía la ley? Porque la ley decía que los testigos eran los primeros que deben lanzar la piedra. Ojo con esto. Oye, ¿qué vienen ustedes aquí? Dice Jesús. Si ustedes fueron testigos, ¿ustedes la vieron? Sí, ok, mátala. Hazlo, lanza la piedra. La ley dice también así. La ley dice que deben morir. Ok, sí, deben morir. Pero también dice la ley, dice Jesús, que el que los vio, los testigos, que lancen la primera piedra. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Vamos, que dice la ley, Deuteronomio 17, versículo 2 al 7. Jesús conoce la ley y Él sabe quién es el que debe tirar la primera piedra. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, siguiente, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso, y después que oyere y hubieras indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrarás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirán. El que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo, sino por 2 o 3. ¿La mano de quién? De los testigos caerán primero sobre él para matarlo. Entonces Jesús se los lleva a estos brothers. ¿Quieres algo de ley? Te voy a explicar la ley de Jesús. Vamos a la ley, ¿ok? ¿Qué haces hablándome a mí? Número 1, no soy la autoridad para esto.
Número 2, la ley dice que si lo hallaste tú, pues mátalo tú. Que quede en tu conciencia si es verdad que lo hallaste. Y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Jesús, ¿qué hacemos? Jesús, se queda callado por un momento para ver si ellos reconocen, los capacitan, ¿verdad? Para ver si tal vez los ignoran, tal vez esta gente se arrepienten y se van. No, yo insistía. Jesús, ¿qué vas a decir? Di algo. Entonces Jesús se levanta y les dice: que esté sin pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra sobre ella, como manda la ley. ¿Qué decía la ley? Que los testigos eran los primeros que deberían de lanzar la piedra. Amén. Jesús conocía la ley perfectamente. Cuando Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Él no está diciendo que sea perfecto, porque ahí todos eran pecadores, excepto Él, ¿verdad? Él no está diciendo que sea perfecto, que lance la piedra. Lo que Jesús está diciendo es lo que dice la ley. Si ustedes están limpios de este pecado por el cual acusan a esta mujer, son libres de lanzar la piedra, háganlo. No sé si me está entendiendo. En otras palabras, si ustedes están limpios de este caso, pues inicien ustedes. Pero ellos no estaban limpios del caso. Su conciencia los acusó. Me encanta esto. ¿Sabes cuántas veces hablamos de nuestro prójimo que es chismoso? Y también yo soy chismoso. Ahí quiere llevarnos Jesús. Si tú no eres chismoso, tú puedes hablar lo que tú quieras a esa persona. Usted puede llevarlo: mira, este es chismoso. Pero primero asegúrate que tú no eres chismoso. Primero asegúrate que tú no eres envidioso, para hablar de lo que es envidioso. Primero tienes que asegurarte de que tú no eres mentiroso para juzgar a tu hermano que es mentiroso. Si ustedes están limpios de este pecado que se le acusa a esta mujer, lancen la piedra, vayan con todo. ¿Y qué hicieron ellos? Tremendo, ¿no? Si ustedes están limpios de este caso, pues inicien ustedes tirando la primera piedra. ¿Cuántas veces hemos fallado nosotros aquí? Quiero ver esas manos de los que hemos fallado en estos casos, que hemos juzgado a nuestro prójimo de que es tal cosa y yo haciéndolo. ¿Qué le digo eso a esta gente? Hipócritas, ¿sí o no? Nos debe doler esto. ¿Por qué primero no te sacas tu viga que tienes dentro de tu ojo? Bueno, es que Oscar es mentiroso. ¿Por cuál Oscar? El Ibarra. Y el Steven es peor, brother. Pero el Steven critica al Ibarra. ¿Por qué no se ve su madre viga que tiene? Porque así somos. ¿Sí o no? Jesús en ningún momento saltó la ley de Moisés, porque no se estaba siguiendo el protocolo, ¿verdad? Él no saltó la ley de Moisés. Él cumplió la ley ahí y también cumplió con la misericordia. Si ustedes están limpios de este pecado, háganlo. En conclusión, el que de ustedes esté libre de este pecado, ya sabemos que esto es una referencia, la directa a la ley, lo que decía la ley. El que establece el inicio de una ejecución son los testigos del crimen, y solo quienes no eran culpables del mismo pecado podían participar. ¿Se da cuenta de esto? El que establece el inicio de una ejecución eran los testigos, y solo tenían que estar limpios, y solo participaban los que estaban limpios de este pecado. Por eso que fueron, cada uno se fue. Lo menos que todos los que estaban ahí habían fornicado, lo adulteraron en su mente, ¿sí o no? Jesús, el que escudriña las mentes y los corazones, el que esté limpio de esto ahorita, que lance la piedra.
Entonces cada uno supo que o había adulterado en su mente, había pasado a la mujer de su prójimo, la deseó y se tuvo que ir. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Verdad? Una vez más, citando a Juan Calvino sobre este punto, él dice: en la ley Dios simplemente ordenó que no se condenara a un hombre con la lengua, a menos que se le permitiera matarlo con sus propias manos. Porque tú vienes con la lengua diciéndome que él cometió este pecado, pues tú mátalo con tu mano. Si tú lo viste, mátalo. Y después dice: aquí Cristo exige de los testigos la perfecta inocencia, para que ningún hombre pueda acusar a otro de crimen, al menos que sean puros y libres de toda falta. Escucha lo que dice Juan Calvino: aquí Cristo exige de los testigos la perfecta inocencia, que no estaba, para que ningún hombre pueda acusar a otro de crimen, pongámosle ahí, de mentiroso, de chismoso, de envidioso, de malcriado, a menos que sea libre de esto. Esto es bien tremendo. Ahora, lo que Jesús dijo a estas pocas personas que estaban aquí, lo dijo a todo el mundo. ¿Sí o no? Me lo dijo a mí, se lo dijo a usted también. ¿Qué quiso decir? Cuando acuses a otro, debes asegurarte que eres inocente de ese pecado. En otras palabras, ¿qué quiso decir Jesús? Por eso es mejor que no juzgar. Llevémoslo más allá. Ningún ser humano tiene la capacidad, la moral o la autoridad para juzgar a otro. ¿Alguien la tiene? No estoy hablando de corregir el pecado, estoy hablando de lo que nos estamos enfrentando, que muchas veces yo puedo juzgar, que corregir otra cosa, porque si no, no voy a corregir a nadie, no me van a corregir a mí. Ahora, como un cristiano maduro, yo tengo que entender que yo soy imperfecto y que necesito gente que me corrija. Juzgar es otra cosa, que te pongan el dedo, ¿verdad? Por eso es que ningún ser humano tiene derecho de castigar o juzgar a su prójimo. Amén. Porque solo hay un juez. Solo hay un juez. Vamos, aquellos que son maduros, espirituales, ¿qué decía Pablo? Ayudarle, restaurarle, aconsejarle. Hermano, yo creo que mira, aquí estás fallando por esto y esto. Yo sé que yo también lo he hecho, ¿verdad? Pero ellos llegaron con este acto: mátala, sácalo a la iglesia, córrelo. No es así, ¿verdad? ¿Cómo es? Se ora, se enseña, se educa, se corrige. Pero ellos querían que la borraran ya del sistema, del mapa. Y ellos haciendo peores cosas que la mujer. ¿Ven? Porque somos así. Como Judá, ¿se acuerdan de Judá? De la tribu de las 12. ¿Quién era Judá? El que se acostó con su nuera, ¿se acuerdan? Que mandó a matarla, no mandó a matar a su nuera. Y era peor que su nuera a él. Entonces muchas veces toleramos nuestro pecado. Yo tolero mi mentira, tolero mi chisme, y ese fulano es chismoso. Pero el mío no me lo puedo ver. El mío lo tolero, mi pecado lo tolero, todo lo que está en mí lo tolero, pero el defecto ajeno no lo tolero. Yo exijo perfección de fulano. ¿Y vos sos perfecto? No. ¿Y entonces? ¿Sí o no? En los matrimonios somos así, exigimos perfección de la esposa. ¿Y tú eres perfecto? No. Exijo perfección de mi esposa. ¿Y es perfecta? No. ¿Qué hay entonces? Reconciliación, perdón, misericordia, amor, tolerancia. Porque ninguno de los dos somos perfectos. Versículo 9 de Juan 8, ¿verdad? Bueno, el 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Aquí vemos cuán grande es el poder de una mala conciencia. ¿Sí o no?
Estas personas intentaron atrapar a Jesús, pero Él con una sola palabra traspasó su conciencia. El que esté libre de pecado, que lo haga. ¿Sí o no? Ahora, sabemos quién estaba libre de pecado ahí, ¿verdad? ¿Quién era? El hombre perfecto era Jesús. Entonces Jesús con una sola palabra lo venció. Te das cuenta que muchas veces no es hablar el montón en un pleito de pareja o lo que sea, sino es saber qué vas a decir, cómo vas a decir y el momento para decirlo. Amén. Muchas veces solo, ok, así dejémoslo. Y si él sigue o ella sigue, ¿verdad? Qué sabiduría la de Jesús. Una enseñanza grande de hoy. Aprender a hablar, aprender a callar, aprender a sujetar la lengua. Amén. ¿Sabes cuántos matrimonios? Tal vez no es el caso de nosotros, pero cuántos matrimonios se pierden porque no pudieron sujetar la lengua. Obviamente que muchos se pierden porque la mujer es infiel o el hombre es infiel, pero hay otros que se van porque dicen, bueno, me aburrí, este hombre demasiado hablaba, nunca se le ganaba. La vergüenza de ellos los hace huir, ¿sí o no? Porque se fueron cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, avergonzados, se fueron. Dice Juan Calvino, este es el martillo con el que debemos romper el orgullo de los hipócritas. Es tremendo, ¿sí o no? Este es el martillo con el que debemos romper el orgullo de los hipócritas. La gente venían orgullosos y eran hipócritas, porque ellos mismos violaban la ley, ¿sí o no? Pero eran orgullosos, sentían que eran los padres, los que enseñaban la ley, como Nicodemo, ¿no? Y Jesús solo les dijo, si ustedes están limpios de todo pecado, háganlo. Y eso fue como que les dio con un martillo para atrás. Y cada uno se fue. Y el versículo 11, bueno, dice el 10, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravilloso es. Ahora Jesús no estaba diciendo, si es cierto, estabas en ese acto, sino que, mujer, te he llamado al arrepentimiento. Yo sé que eres pecadora, igual que todos los que estaban acá, igual que usted y yo. Entonces Jesús te está llamando a un acto de arrepentimiento. Arrepiéntete y no peques más. No practiques más el pecado, no ames el pecado, porque usted y yo antes de conocer a Jesús amábamos el pecado, ¿sí o no? Practicábamos el pecado, sí. Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios, pero también dice que todos pecamos. Pero es que quien practica el pecado, ¿cuál es el punto acá? Yo siempre lo explico así. Messi es futbolista, yo no soy futbolista, pero yo de vez en cuando puedo tocar un balón y patearlo y meter un gol, ¿sí o no? Por eso no me hace futbolista. El cristiano igual, de vez en cuando resbala, pero ya no lo hace el que practica el pecado. Porque el que practica el pecado no es de Dios. Amén. Pero eso no quiere decir que no vamos a pecar. Amén. Vete y no peques más. Mujer, vete y deja tu vida de pecado. Entonces decíamos que este es un llamado al arrepentimiento. Una persona que ha sido perdonada por Dios ahora debe honrar a Dios en su manera de vivir, en otras palabras. Yo le dije al inicio, subraya la palabra Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Subraya la palabra Señor. Porque me llama la atención, porque en cada encuentro tenemos que descubrir si la persona se arrepintió, sí o no. Pero muchos le llamaban maestro, profeta. Esta mujer que le dijo, Señor. Ninguno, Señor. Y cuando decimos Señor, ¿qué estamos diciendo? Mi amo, mi dueño.
Esta mujer aceptó a Cristo como su Salvador. Esta mujer reconoció el hombre perfecto en ese momento. Conoció a aquel que aunque peque, que algún día fuiste infiel, que algún día hayas caído a lo más bajo, Jesús no te señala, no te pone el dedo. Esa mujer aprendió, donde todo el mundo estaba señalándola con su dedo así, Jesús estaba con el dedo abajo. No te condeno, no te juzgo. Al contrario, no peques más. Ninguno, mi Señor, ninguno, Señor. Y al decirle Señor a Jesús, es como aceptarlo como su dueño, como su Salvador, como su amo. Amén. Ahí concluimos el encuentro de hoy. Yo espero que cada encuentro vaya marcando algo en su vida, vaya impactando su corazón. Amén. Así que vamos a orar, después se quedan, porque di a hacer un frito. Mentira. La hermana Coquito hizo un frito para la iglesia, así que se quedan, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos permitido en este día, habernos congregado, Señor. Gracias por la prédica, Señor. Gracias por lo presente, Señor. Gracias por el encuentro de hoy, Señor, que nos enseña que aún siendo pecadores, Señor, tú viniste al mundo no para juzgarnos, Señor, sino para salvarnos, Señor, para conducirnos al arrepentimiento, Señor. Pero también debemos saber, Señor, que un día vendrás al mundo sí para juzgarlo por completo, Señor. Pero esta vez, Señor, en esta venida, Señor, que viniste para entregar tu vida por nuestros pecados, Señor, para salvarnos, Señor, de la ira que viene al mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque así como esa mujer, Señor, que estaba siendo, Señor, acusada, Señor, por sus enemigos, Señor, sí también muchas veces nos hemos sentido nosotros, Señor, pero hemos venido a ti, Señor, y tú eres ese Salvador, ese hombre que no nos acusa, que no nos pone el dedo, sino que nos libra, que nos ayuda, que nos defiende, Señor, que nos perdona. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, por tu gran perdón, Señor, porque como hemos estudiado hoy, hemos visto cómo demandaba la ley, porque la paga del pecado es muerte, y cada uno de los presentes hemos pecado, pero tú nos has guardado, Señor, tú nos has librado de la muerte, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Te pedimos que seas tú, Señor, aliviando a cada uno de los que están enfermos físicamente, Señor. Te presentamos, Señor, a Alexa, que anda enfermita de su garganta, Señor, su voz, Señor, con esa tos, que seas tú ayudándole, Señor. Y a cada uno también de los que están pasando por dificultades, tanto financieras, Señor, como también problemas de pareja, problemas en sus hogares, problemas, lo que sea que estén pasando, Señor. Aquellos que también están a punto de tomar decisiones serias en su vida, que seas tú iluminando su vida, ayudándole a tomar las mejores decisiones, Señor. Ayúdale, Señor, que puedan tomar las mejores decisiones para que no se equivoquen, Señor. A los jóvenes, Señor, que también tú les des sabiduría para poder conducirse, Señor, en este mundo, Señor, lleno de necios, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de tus hijos, aquellos que has escogido, aquellos que has redimido, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos sabiduría para poder enfrentar cada dificultad en esta vida, Señor. Gracias te damos por la recuperación de nuestra hermana Dinora, que hasta allá podemos ver que ya vino en carro, Señor, ya puede manejar. Bendecimos, Señor, sus vidas, bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, tu poder, exaltamos tu grandeza, Señor, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Gracias te damos, Señor, te pedimos que nos lleves con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa
Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando.